A vueltas con la educación. El decreto aprobado por el ministro Wert ha puesto en contra a las universidades públicas de la nueva reforma universitaria. ¿Qué va a pasar con el sistema en España? ¿Cómo van a quedar finalmente establecidos los grados y los másters? Establece la ley, la norma, el 3+2. Se reduce la duración de los grados y se aumenta la de los másteres. Hay quienes opinan dentro de la universidad que esto no es más que un ERE encubierto para empezar a despedir profesores de una inflada administración en los últimos años y según cada comunidad autónoma, porque al final esto va por barrios. Esta noche mucho que analizar y que debatir en Espacio Abierto. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como cada semana, aquí estamos en el programa de debate y actualidad de Espacio Abierto en Televisión Murciana. Esta semana hemos elegido un tema recurrente porque ha estado en la calle todos estos días. Es una reforma de la que se viene hablando muy mucho y los decretos impulsados, promovidos y publicados por el Gobierno, en este caso por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, han hecho que la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, se ponga en contra directa del Gobierno de la Nación y defendiendo la enseñanza pública. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué medidas establece? ¿Qué novedades este decreto y estos textos normativos que deben ser de aplicación? Lo vamos a analizar esta noche. ¿Con quién? Con nuestros invitados que ya les presento y a los que les agradezco muy mucho que estén con nosotros. Luis Javier Lozano es el director general de Universidades de la Comunidad Autónoma. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. También nos acompaña José Manuel Mira, vicerrector de Planificación de Enseñanzas de la Universidad de Murcia. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Jesús García Molina es profesor de la Universidad de Murcia y ha sido decano de Informática. Bienvenido, Jesús. Buenas noches, muchas gracias. Y también nos acompaña Óscar Huarte, es el presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena. Óscar, bienvenido. Gracias, buenas noches. Con ellos vamos a analizar toda la reforma universitaria y el decreto Wert, así hemos titulado nuestro programa. Pero antes vamos a ver imágenes de lo que sucedía el pasado martes a las puertas de la delegación del Gobierno aquí en la capital, en Murcia, con decenas de personas manifestándose, en este caso en contra de este texto. Se manifestaban a las puertas de la delegación del Gobierno, ahí lo ven, en la capital, en protesta por el 3+2 y el decreto Wert, la reforma educativa que promueve el ministro Wert. Vamos a escuchar a protagonistas que hacían las siguientes declaraciones acerca de la huelga y lo que opinan de la nueva reforma. La fuerza estudiantil, empezando desde las bases, desde cada centro de estudios, los compañeros de institutos afectados por el 11, los compañeros de FP. Han secundado la huelga al 10% del PAS. El profesorado, el alumnado ha faltado o ha secundado la huelga sobre un 50% en las aulas, ahora mismo lo que son las aulas, y por lo tanto nosotros tenemos registrado sobre el 50% de alumnado, que supone pues, el 50% de las clases tanto para docentes como para alumnos. Plantea un recorte de plantilla del personal laboral y PAS y por tanto es en estos momentos totalmente innecesaria. Por una parte es innecesaria puesto que todo el programa educativo universitario que se planteó con el plan de Bolonia no ha sido evaluado hasta el momento, con lo cual estamos en un momento de tránsito de evaluación. Por lo tanto, de nuevo implantar un nuevo sistema sin haber hecho previamente la valoración es totalmente absurdo, ¿no?
Y por otra parte, en los medios de comunicación la reforma de la ley se está planteando como una homologación con países, por ejemplo, que tienen 3+2 como Francia o Alemania, y no se está hablando del perjuicio económico y de acceso público como derecho a la educación. Están en cierta manera destrozando un poco la educación, bueno, un poco, bastante, y además soy estudiante de magisterio y en cierta manera pues se están cargando todo lo que pudieron recuperar nuestros padres y tal para reformar un poco la educación y que fuese un poco más igualitaria, lo están destrozando. Ha tenido poco apoyo, la verdad. Yo creo que debería haber sido más multitudinario. Van haciendo cambios cada vez más paulatinos y para simplemente dejar que los que más tienen sigan estudiando y los que menos posibilidades tenemos pues vayan a menos. O sea, básicamente, que está eso, el hijo de un empresario bajo, por así decirlo, o del proletario típico o de la gente de a pie, pues que tenga más dificultades para el día de mañana tener una educación. Bueno, pues ya lo han visto, son las imágenes del seguimiento de la huelga que tuvo lugar el pasado martes aquí en Murcia, un seguimiento, pues ya les digo, de unas 300 personas aproximadamente. Incluso este estudiante nos decía que era poco, ¿no?, ese seguimiento. Primera pregunta a nuestros invitados para introducir el debate. ¿Creéis que es el momento de volver a reformar el sistema universitario en España con este decreto, con esta ley Wert? José Manuel. Yo creo que es necesario dar estabilidad a los sistemas educativos durante un tiempo suficiente para poder analizar los resultados de los mismos. No hace tanto tiempo que iniciamos el proceso de Bolonia. En aquel momento, por un motivo o por otro, se optó por una fórmula concreta que todavía no hemos analizado los resultados. Estamos en un proceso precisamente de renovación de las acreditaciones de los títulos, es decir, voy a tratar de evitar de utilizar tecnicismos porque el auditorio puede ser muy disperso, pero digamos un proceso de revisión de qué ha pasado con la reforma que hicimos en su momento. Y bueno, pues no parece que todavía tengamos respuesta a esa pregunta de qué ha pasado con la reforma. Y, por tanto, pues sí que parece conveniente tener estabilidad en los sistemas. Una estabilidad que se apoye, por una parte, en los actores de los sistemas, pero por otra parte también, en este caso, el sistema educativo, en los empleadores, en la reflexión de los empleadores, en la reflexión de los políticos, en la reflexión de los organismos profesionales, etcétera, etcétera. Y, bueno, en mi opinión, ese proceso no se ha dado todavía. Luis Javier. Vamos a ver, yo lo primero que quería más o menos manifestar es que es evidente, aunque sea el marco general, pero es importante tenerlo claro, que evidentemente en temas educativos es fundamental tener pactos globales que se puedan hacer entre los grupos parlamentarios que estén y que de alguna manera no dependan de la situación en la que nos encontremos. Dicho eso, al final un pacto siempre se tiene que concretar en una serie de medidas. Y bajando un poco al detalle de lo que aquí estamos comentando, que es tema universitario y tema duración de titulaciones, el primer matiz es indicar que lo que se pone encima de la mesa no es una obligatoriedad de que los títulos duren 3 años. Mucha gente en estos días nos ha preguntado, y yo hago referencia en la anécdota con mi sobrina, me vas a perdonar, es estudiante de educación infantil, educación primaria en la Universidad de Murcia, y en una comida familiar me pregunta y me dice, ¿y tú esto cómo lo ves? Y cuando se lo expliqué, su primer comentario fue, pues a mí no me lo han contado así, me han dicho que esto es de otra manera. Entonces, a la luz de las declaraciones y las cosas que se están haciendo, todo es debatible, todo es opinable, pero sí que percibimos que hay una sensación de desinformación con lo que supone la norma que va mucho más allá de lo que el espíritu refleja como tal. Entonces, ¿que se pueden abordar las formas de cómo llevar a cabo las modificaciones? Por supuesto.
pero que de alguna manera hay que empezar a dar el paso y a ver si de alguna manera se pueden consensuar los términos en los que se van a hacer las modificaciones. Óscar. Pues lo que pensamos los estudiantes y hemos manifestado desde nuestro Consejo de Estudiantes y también de la mano del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia ha sido que no es ni el momento de hacer una reforma de este calado, ni las formas. No es el momento, ¿por qué? Pues porque, como bien ha dicho el señor vicerrector de la Universidad de Murcia, porque estamos en proceso de verificación de unos grados de 4 años en toda España, que ya se empezaron a verificar algunos el año pasado, este año se van a seguir verificando y el año que viene se terminan de verificar. Entonces ya se ha aprobado el decreto ley para empezar la reforma de los grados, cuando aún no sabemos qué resultados han dado los actuales grados de 4 años con los másteres famoso 4+1. No sabemos qué resultados ha dado. Y no son las formas, porque como bien ha dicho el señor director de universidades, hay que hacer consensos, más sobre un tema tan importante como es la educación a nivel nacional, hay que hacer consensos, hay que tener tanto los grupos parlamentarios el mayor consenso posible, tanto como con los agentes sociales, y no se ha tenido ni una cosa ni la otra. No se ha llegado a un consenso en el Parlamento y no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo con los agentes sociales, a los que ni se les ha llegado a consultar siquiera. No se les ha llegado a consultar ni a debatir, ni en la CRUE siquiera, ni en el CUNE, que es donde se debería debatir. Los estudiantes no hemos llegado a debatir esto hasta que no ha estado aprobado, y los rectores en la CRUE tampoco, como se ha visto al aprobar la moratoria que han llegado a aprobar. Jesús. Pues yo creo que para valorar el decreto es preciso remontarnos a lo que son los orígenes del Plan Bolonia, ¿no? Y yo creo que también que para la gente que nos esté viendo, yo creo que eso puede ayudar a contextualizar realmente el problema, ¿no? Año 2003, ¿no? Arranca lo que se llama el plan de Bolonia, que en realidad no es ni más ni menos que un intento por parte de la Unión Europea de homogeneizar los estudios, estableciendo unas reglas básicas de duración de los estudios, organización de los estudios en grado y máster y los créditos ECTS. Y en ese momento, pues en este país, bueno, pues entonces el gobierno, que era del Partido Popular, a través de la ANECA, pues financió en todas las titulaciones unos informes, unos análisis sobre cuál debía ser la duración de cada titulación, ¿no? En concreto, yo participé en lo que fue el estudio para el grado de informática. Y ahí, bueno, en ese momento hubo un debate de si carreras de 3 o 4 años. En concreto, en el caso de informática, pues bueno, al final la propuesta que ganó fue un grado de 4 años, pero sí, bueno, en ese libro blanco, pues bueno, hay un anexo con un voto particular, que como fue en mi caso, en el cual ya defendía las carreras de 3 años. Y en ese momento lo veía, y yo creo que hubo otros grados en los cuales también defendieron carreras de 3 años, y yo entiendo que, bueno, que puede haber para algunas titulaciones, está bien 4, para otras titulaciones puede estar bien 3. Sin embargo, de forma sorprendente, cuando bueno, hay un cambio del gobierno, llega el Partido Socialista, yo creo que carece de un proyecto sobre lo que debe ser la universidad, y lo que se impone es una normativa rígida de todas las carreras a 4 años. A mí aquello ya me pareció realmente una barbaridad, porque, bueno, si aquí en España estaban funcionando desde hacía mucho tiempo carreras de 3 años, estaban las ingenierías técnicas, como es el caso de informática, donde un alumno podía decidir estudiar una ingeniería técnica de 3 años, tenía una formación, podía acceder al mercado laboral, o bien podía decidir que quería más madurez, más conocimiento y continuar sus estudios. Entonces, con esa experiencia que teníamos aquí, carreras de 3 años que estaban funcionando, pues, enfermería, relaciones laborales, las titulaciones técnicas, no sé, yo en ese momento que realmente me pareció descabellado los 4 años, porque entendía que lo teníamos muy fácil para adaptarnos a Bolonia. Grado de 3 años y máster, un máster de 2 en muchas titulaciones, con muy poco coste. Pasar todas las titulaciones a 4, yo aquello veía que tenía un coste muy importante para la universidad y no veía claro el beneficio. Entonces yo creo que partimos de una situación que realmente para mí me enfadó mucho, porque aquello veía que podía tener unas consecuencias malas para la universidad española. Eso además, año 2009-2010 viene la crisis y esas carreras de 4 años que hay que implantar, titulaciones que pasan de 3 a 4 con el coste que supone,
bueno, pues eso se combina con la crisis. Con la crisis, titulaciones que aumenta el número de prácticas, proyectos, trabajo fin de grado en todas las titulaciones, eso era un coste importante. Y bueno, pues eso realmente, yo creo que ahora la situación, que luego podemos hablar de deterioro de la universidad, en parte viene motivada por el hecho de que todas las carreras pasaron a 4 años, que es una postura rígida que no se entiende, porque en muchos países hay carreras de 3, en otros de 4. Países como Francia, Reino Unido, que tienen, o Alemania, donde hay grados de 3 y grados de 4 años. Entonces, realmente es algo que no se puede entender. Bueno, yo en esas estaba con mi enfado olvidado, cuando hace un par de años me entero que estaba a punto de salir, luego tardó más tiempo, el decreto que permitía grados de 3 años. Y bueno, y ahí está. Realmente yo estoy sorprendido por lo que ha sido la consideración que se ha dado a este decreto y la alarma que ha provocado. Por lo que estaba contando antes, no sé, que ahora existe la posibilidad de tener titulaciones de 3 o 4 años, en principio, pues no sé, es algo que puede ser razonable, que no puedo ver ahí que hay detrás de esa idea que está el hecho de privatizar, si favorecer lo que es la privatización de la universidad, aumentar el deterioro de la universidad pública. Realmente no lo puedo entender. Pero dicho eso, también lo que veo es que lo que era ya una decisión que fue mala, ahora, es decir, sobre qué el parche que se intenta poner, entiendo que no es el momento y ni creo que vaya a resolver los problemas que tenemos. Y sí es cierto, como decía el estudiante y el vicerrector, que en este momento creo que puede generar alguna confusión. Sin embargo, como dice Luis Javier, que contaba la anécdota de su sobrina, bueno, pues cuando vi convocada la huelga, sobre todo centrada en lo de que es el decreto del 3+2, pues la verdad es que me costaba trabajo entenderla y también como las consecuencias que se veían, aunque antes también mencionaba el estudiante, es decir, lo que se entiende que puede ocasionar este Real Decreto. Es decir, realmente no lo comparto. La huelga que hemos vivido en las calles esta semana, en las calles de toda España, además con protestas en alguna universidad madrileña, sobre todo, muy llamativas y muy duras, quizás ha sido tan fuerte, no sé cómo lo veis, por la situación económica de penuria en la que vive la universidad española y según cada barrio, según cada comunidad autónoma, porque recuerden que las competencias de universidades son autonómicas, pues puede ser mayor o puede ser menor en función de cada región de España. Sí, yo pienso básicamente que cuando los estudiantes salen a manifestarse, que están en su total derecho, la gran mayoría de estudiantes, yo creo que por desinformación de los propios estudiantes, tienden a mezclar asuntos, tienden a mezclar el 3+2 en este caso, como ha sido este martes, con la LOMCE, con la situación de la financiación universitaria, tienden a mezclar todos y se hace un batido. El aumento de las tasas, etcétera. Todo. Entonces se hace un batido ahí que entonces explotan. Pero lo que intentan es, si lo que de verdad intentan es quejarse del 3+2, lo que no pueden hacer es eso, mezclar todo, porque son cosas completamente diferentes. Yo no defiendo el decreto del 3+2 y lo critico como lo he criticado. ¿Por qué? Porque no es el momento, hay que esperar, porque no hay consenso, lleva mucha inseguridad ese decreto si se llega a aplicar grados del 3+2, luego explicaremos que pueden vivir grados con el mismo nombre de 3 años y de 4 años, y eso puede causar no se sabe qué, porque no se ha explicado. Entonces en las manifestaciones eso, están en su derecho, pero tienen que saber por qué se manifiestan y tienen que respetar todo. Sí. Yo he oído uno de los manifestantes que comentaba que la medida era un ERE encubierto. Y, por ejemplo, en el caso de la región de Murcia, lo primero que se ha dejado claro a las universidades es que en ningún momento, si alguna de las universidades decidiese que algún título entiende que la duración más adecuada es de 3 años, en ningún momento eso va a suponer minoración de la financiación, bajo ningún concepto. Eso es lo primero que se les ha dicho a los equipos rectorales en el caso concreto de la comunidad autónoma. Y volviendo a lo que decía Óscar, es cierto, es decir, están mezclados todos los temas aquí. Y creo que es importante, si queremos hablar de financiación universitaria, hablamos de financiación universitaria. Pero si estamos hablando de la duración óptima que tienen que tener las titulaciones, yo honestamente pienso que si creemos que una persona que quiera estudiar protocolo y hace un grado en protocolo o un grado en marketing necesita el mismo tiempo para formarse que un graduado en física, pues yo creo que algo falla.
Aquí lo importante no es el cartón con la firma del rector, creo que aquí lo importante es la formación. Y lo primero que quiere un estudiante cuando hace una titulación, aunque pueda parecer que es el cartón, lo que quiere es tener la formación adecuada para tener un puesto de trabajo. Y ya hay algunos indicadores, ya hay algunos indicios de que si vamos a un modelo un poquito más flexible, porque insisto, es que no es todas las titulaciones A3, es que no es todas las titulaciones A3 y aunque probablemente sea muy pronto para decirlo, pero probablemente el mapa de títulos en la región de Murcia podremos ver un número muy limitado de titulaciones que vayan a esa duración. Incluso me permito avanzar que si todos los rectores de España se ponen de acuerdo en que determinadas disciplinas, matemáticas, física, historia, las que correspondan, se entiende que para formar adecuadamente a los profesionales tienen que tener una duración y se ponen de acuerdo, ninguna universidad va a hacer una cosa que se salga del tiempo. Más que los rectores, yo creo que serían ahora las conferencias de decano a las que le corresponde ahora pues, analizar la situación, claro. Nos quedamos en 4, nos quedamos en C, o bueno, incluso puede... ¿no? Comentabas el hecho que puede haber titulación, una misma titulación con 3 o con 4. Esa es la mayor problemática que vemos los estudiantes, los rectores y todos, que ahora una universidad X, me da igual, implante una titulación que actualmente está siendo de 4 años, implante la misma titulación, es decir, la misma titulación con el mismo nombre, exactamente igual, en 3 años. Esa es la problemática que va a causar a los estudiantes, les va a causar duda porque no van a saber qué significa, qué te da un título, qué te da otro, porque si a mí este con 3 tiene el mismo nombre que este con 4, y yo voy al de 3, pero hombre, se supone que el de 4 me da... Yo te lanzo una pregunta, si tú tuvieras la información y tienes un título de 4, en el hipotético caso de que suceda, tienes un título de 4 en una universidad, con una denominación, y el mismo título, con la misma denominación, pero con otra duración en otra universidad, pero te dicen que la formación que da una universidad tienes una empleabilidad del 85%, y la otra, con 3 años, tiene una empleabilidad del 25%. Es que esos casos los que hay que evitar esos casos. No, pero yo creo... Se está discriminando en función de... Esos casos son los que hay que intentar, es decir, darse se van a dar siempre, pero hay que evitarlos. Y esto lo que hace es favorecer esos casos. Esos casos, si hay información, yo estoy absolutamente convencido que si hay información ajustada a lo que va a pasar con el empleo de los egresados, al final vamos a tener claro que hay determinados títulos que tienen que tener una duración, e insisto, me atrevo a decir que muy poquitos van a tener ese marco razonable de una duración de 3 años y otros van a tener, en la gran mayoría, una duración de 4. Insisto, y por no hablar de otros títulos de los que nos olvidamos en esta reforma, que ya tiene una duración que es la que es y no se va a cambiar: medicina, veterinaria, farmacia, ingenierías reguladas, arquitectura, que eso no se va a modificar. Que también es una pregunta que yo me hago: ¿por qué las profesiones reguladas no se cambia la duración de los títulos? Es algo que yo leí el BOE, el Real Decreto, y me sorprendió. ¿Por qué las ingenierías? Es una pregunta que a mí me gustaría hacerle al señor ministro. Siempre, yo desde el primer día tuve esa pregunta. ¿Por qué las ingenierías? Básicamente porque yo estudio ingeniería, entonces lo que vi y me sorprendió, porque afecta a prácticamente todas las titulaciones, menos bueno, las digamos especiales como medicina, arquitectura y aparte a las ingenierías, porque están reguladas. ¿Pero por qué? Porque dan acceso a unas profesiones, que solamente las pueden ejercer quienes reciben esa formación. Si yo me compro una casa, yo quiero que la haga un arquitecto. Y si voy a circular por una carretera, quiero que la haga un ingeniero de caminos. Y quiero tener ciertas garantías y cierta seguridad. Entonces, determinados sectores de actividad están vinculados a determinadas profesiones. Y ahí, igual que uno quiere un médico que ha estudiado 6 años, yo pregunto, ¿te fiarías de un médico que ha estudiado 3 años? Probablemente no, y el Ministerio lo sabe. Y por eso se establecen unas directrices más largas, con unos requisitos, para tener la garantía de que los profesionales salen bien. ¿Y para eso no sería mejor, antes de sacar un decreto que pueda causar lo que he nombrado antes, de diferentes duraciones para mismos títulos, ¿no sería mejor acordar primero entre todos qué duración tiene que tener cada título y luego publicar eso? Eso sí. ¿No sería, en vez de sacar un título que permita eso, pero estás tirando la pelota al tejado de los decanos o los rectores? Pero eso ya se intentó y lamentablemente lo que sucedió fue que no hubo acuerdo y se disparó la oferta de títulos en España, se eliminó el catálogo de títulos y no hubo manera de ponerse de acuerdo. Y es la realidad. Y eso al final ha generado una distorsión que probablemente muchos no esperaban. Sí, a ver, el tema de Bolonia y recogiendo la reflexión del director general del catálogo de títulos, del que tenemos una cultura antigua, los que somos, ya iba a decir peinamos canas, ya ni siquiera canas peinamos.
pues había un catálogo bien establecido, consensuado, que aquello funcionaba, pues mejor o peor, pero funcionaba de manera estable. A la voz de Viene Bolonia, pues se produjo una revolución que iba más allá, yo creo, que lo de Bolonia representaba. En el sentido siguiente, o sea, que Bolonia, hasta donde yo conozco, lo que trataba es de establecer un marco común, no un acuerdo de duraciones, no un acuerdo de títulos, no un acuerdo de nada, sino un acuerdo de reconocimiento. Era un acuerdo de reconocimiento, una estructura genérica en grados, másteres y doctorados, con las duraciones que cada uno consideraba oportunas, más que nada porque se venía de una realidad. Entonces, los países habían caminado desde realidades diferentes y, bueno, pues cada uno tenía la suya y aquí teníamos la nuestra. Y yo creo que interpretamos que la necesidad de uniformizar y de integrar, como decía el profesor García Molina, en todos de 4 años, cuando quizá hubiera sido más razonable mantener diferencias, mantener como diferente lo que era diferente y que teníamos una cultura y una tradición bien asentada y sin grandes problemas. No sé si aquello fue un acierto, probablemente no, pero el hecho es que estamos aquí. Bolonia, esencialmente, la movilidad desde una duración de estudios de 4 años es posible, hacia afuera, hacia adentro es más difícil, pero se puede completar, pero que en definitiva Bolonia es eso, es reconocer un marco de reconocimiento mutuo y decir, para ti, esta persona es un matemático, voy a utilizar mi profesión, pues para mí también, y ya está. O sea, lo que importa más son las competencias más que la duración de los estudios. Pero ciertamente también creo que es muy difícil conseguir pues, los mismos resultados con estudios de 3 años que con estudios de 4. Entonces, eso indudablemente se genera un problema, las competencias pues, tendrán que ser diferentes y habría que diferenciarlas de algún modo porque no es saludable que un mismo título concurra al mercado laboral con duraciones diferentes, más que nada por la empleabilidad que representa, por las dificultades que comporta para las personas, para la sociedad, conocer cuáles son esas diferencias para los empleadores, etc. De suerte que yo sí que me inclino por una fórmula de consenso entre las universidades, y las universidades implican los órganos de gobierno de las universidades, sus espacios colegiados de toma de decisiones, las más sectoriales de los decanos por las titulaciones, para tratar de configurar un mapa razonable. Pero sí. La cuestión es de oportunidad y de tiempos. No parece que este sea el momento cuando estamos en un proceso de revisión de qué ha pasado con los 4 años. Hagamos este proceso de qué ha pasado con las titulaciones tal como las tenemos configuradas, reflexionamos sobre él, hagamos los estudios y démonos un tiempo. La CRUE, en las reuniones que yo he participado regularmente en las reuniones de una sectorial de la CRUE que se llama CASUE, que se ocupa de estos temas, y la posición de la CRUE no es negativa respecto al decreto 3+2, y no apuesta por el 4+1 de forma, ¿cómo decir?, fundamentalista, sino más bien dice, bueno, ahí las dos posibilidades, vamos a reflexionar, cada una puede tener sus posibilidades y veamos, tomémonos un tiempo, acabemos los procesos que tenemos en marcha, no iniciemos nuevos procesos simultáneamente con aquellos, y ese es el acuerdo, la recomendación que los rectores se dieron mutuamente en la reunión última que tuvieron en febrero. Sí, pero es algo que todos los agentes implicados han llegado a esa conclusión, de que es mejor esperar. Vamos a esperar, vamos a ver y analicemos, y seguro que al analizar llegaremos a la conclusión de que es verdad que hay grados que es mejor en 3 años y llegaremos a la conclusión de que hay grados que es mejor en 4 años. Pero si no esperamos a poder analizar a lo que se llegue después de verificar todos los grados y todo el sistema español, universitario español, se está haciendo una reforma sobre algo que no se sabe, Pero
Estamos todos de acuerdo en que el decreto realmente no obliga a tomar una decisión, que las carreras estamos todos de acuerdo. No obliga, pero Entonces, en cuanto una universidad lo haga... Añade una flexibilidad para que ya a partir de ahora, las titulaciones puedan ser de 3 o de 4 años. Entonces, yo creo que ahora, pues a partir de ahora es el momento de que las conferencias de decanos y directores de escuela pues empiecen a trabajar, pues a ver, en esta titulación informática, oye, ¿cómo estamos aquí con la carrera de 4 años? ¿Cómo han ido las cosas? Oye, pasamos a test con la ingeniería técnica, hacemos un test mató, nos quedamos con un 4+1. Para las ingenierías no se puede. ¿Qué? Que para las ingenierías no se puede. Sí, en el caso de informática sí, bueno, sí es posible porque no está... Sí, porque no tiene atribuciones. No tiene atribuciones, no está regulada. Perdón. Tenemos esa suerte o, nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe. Pero sí, en este país gustan las regulaciones. A mí al contrario me gusta la flexibilidad. Entonces la cuestión yo creo que está ahí. Es decir, a partir de ahora se puede ya trabajar en ese sentido. Ahora bien, yo el problema que veo es que ahora es posible organizar los estudios con un grado de 3 años y un máster de 2. Entonces el problema que veo es el coste del máster. Porque este decreto, claro, debería ya haber ido acompañado o ya una insinuación del ministro de decir, y estamos pensando que los másteres van a bajar el precio, porque ahora mismo tenemos másteres que hasta cuestan el triple que un grado. Entonces, claro, el triple o más dependiendo de la comunidad autónoma. Una titulación de, oye, pues mira, yo en los 4 años esto no ha ido bien, yo con un CES mató, está bien, a los 3 años ya el que quiera ya puede acceder al mercado laboral y el que quiera una formación adicional, pues tiene aquí 1 año o 2 años más o hace un máster no oficial, lo que sea, ¿no? Pero claro, el problema que te encuentras ahora es con el coste de los másteres y eso a mí sí que es un problema que veo en el Real Sí, y quizás eso sea lo que subyace dentro de toda la protesta, eso, que el encarecimiento global. Porque el tema de que, oye, hay una cuestión la que comentaba Óscar. Es que ahora aquí ahí va a haber una misma titulación con 3 o con 4 años. Hombre, eso la genera ruido. Pero no sé, yo confío pues eso en la que se pongan a trabajar decanos, rectores y tal, y al final pues se vea acuerdo. Ya, en el caso de informática yo recuerdo la Universidad de Alcalá de Henares, cuando todo lo informática eran la ingeniería técnica 3 años y la superior 5, Alcalá de Henares tenía una única titulación de 4 años. Bueno, pues ahí estaba, ¿no? No recuerdo si había alguna otra. Pero sí, es cierto que aquí podía generar algo de ruido, aunque en otros países, no sé, coexisten las titulaciones, una misma titulación con 3 y 4 años, ya que un estudiante decida, pues si voy aquí o voy aquí. Otro problema es las posibilidades o las facilidades que tenemos aquí para movilidad en cuanto a los estudiantes. Eso es otro tema que se puede hablar. Por ejemplo, antes Javier comentaba que lo importante es que haya información de cómo funciona un determinado título en una universidad y que el alumno puede decir, pues me interesa esta de 3 años o yo creo que esta de 4. Pero claro, ahí subyace que la movilidad es posible, como está en otros países, a otros nos vienen... la movilidad pero claro, es muy reducida. aquí realmente, pues se da la movilidad escasa. Básicamente, 2 cosas. Voy a empezar por la movilidad, ya que es lo último que ha dicho. Uno de los grandes problemas de este país es la movilidad de los estudiantes. Se puede ver en la región de Murcia, en las 2 universidades públicas que hay, los estudiantes de fuera de la comunidad autónoma de la región de Murcia que estudian en las 2 universidades de aquí, es muy baja. Es muy baja. ¿Y eso por qué es? Porque los estudiantes, para moverse de su casa, irse a un piso, a una residencia universitaria, es decir, irse a estudiar fuera, lo tienen muy complicado porque es caro y las ayudas cada vez, aquí si nos metemos con otro tema diferente, las ayudas sí que son menos. ¿Por qué? Porque las han bajado. Eso no se puede negar, que han bajado las ayudas. Yo soy becario del Ministerio, desde primero, ha habido un curso en el que no fui por temas académicos, pero todos los demás años míos universitarios he sido y este año sigo siendo, y en mi primer año tuve una cantidad de dinero y este mismo año me han dado la mitad, no, pero casi la mitad, un poquito más de la mitad. Es decir, sí que ha bajado, y con los mismos... ¿La misma beca? Sí, la misma beca, pero la cuantía ha bajado, y tanto a mí como a todos los estudiantes universitarios. ¿Eso qué afecta? Pues que apenas cubres los costes. ¿Y condiciones son las mismas? Sí, las condiciones las mismas. Las condiciones las mismas. Renta misma, patrimonio mismo, estudio en la misma universidad, la misma titulación, y ha bajado desde hace 3-4 años. Yo ahora mismo estoy en 4º de carrera, es decir, desde primero hasta ahora ha bajado bastante.
Entonces, por ese tema, la movilidad sí que hay bastantes impedimentos. Y segundo, lo más sangrante del Real Decreto es, como bien ha dicho, el encarecimiento de los títulos. De los títulos, porque los másteres ha aumentado un año, que es lo caro. Es lo caro porque, como bien ha dicho, puede llegar a triplicar el precio de un crédito del grado. Entonces, eso sí que se esperaba, o sí que por lo menos se tenía la esperanza de que, ya que se ha abierto la veda para poder hacer másteres de 2 años, que eso viniese acompañado de un anuncio de rebaja de precios públicos respecto a los másteres. Porque lo curioso, Óscar, es que el ministro sí dice que iba a suponer un ahorro para la familia. Sí, eso claro, lo ha dicho. Dice, lo ha oye, dicho porque muchas las veces. carreras de 4 ahora pueden ser de 3, eso es un ahorro importante. Sí, eso sí, pero luego no cuenta. olvidaba a aquellos estudiantes que quieren hacer un máster. Claro. Igual que también, por lo que antes comentaba José Manuel, en el preámbulo del decreto se habla de que es decir, uno de los objetivos es favorecer la internacionalización, es decir, la movilidad entre distintos países. Mira, hay países de 3, hay países de 4, tampoco por ahí. Sí. Es bueno, porque es bueno, incluso puede ser rentable para familias, para la propia universidad, para el país, pero tampoco, si ese tipo de... A veces parece que no sé, aún nos intentan engañar. Yo, un par de matices importantes. Curso 13-14. 11.500 becarios en la región de Murcia. Curso actual, 12.000. Hay más becarios. Obviamente, ante un escenario en el que hay más cantidad de becarios, ¿vale?, y los fondos que hay a repartir se ha aplicado la misma partida económica, en promedio es cierto que las cuantías que reciben son un poco menores. Pero lo que tampoco se explica es que los estudiantes, dentro de los que reciben beca, que menos renta tienen, o sea, teniendo menos de un umbral, pero que en peor situación está y que peor rendimiento tienen, llegan a tener becas de 5.500 euros. O sea, es verdad que hay estudiantes que en su promedio puede ser que hayan bajado, porque antes todos cobraban lo mismo, porque antes los precios que se financiaban de las becas eran todos exactamente igual, y ahora se ha formado una componente variable donde quien más recibe es quien mejor resultado académico tiene y quien menos fondos tiene. Bueno, una componente variable que está hecha por una fórmula que yo me he sentado bastante tiempo intentando descifrarla y aún no lo he conseguido. Puede ser muy compleja, pero hay estudiantes que con pocos fondos y con muy buenos resultados académicos están recibiendo más fondos que estaban recibiendo antes. Esto es importante tenerlo claro. El tema de másters. Vamos a ver. Vuelvo al tema. Es cierto que hay comunidades autónomas, y esta es una de ellas, donde incluso un máster es más barato que lo que cuesta un grado en otras comunidades autónomas. Porque depende de las comunidades autónomas. Ahora bien, pero es más caro que el grado, bastante más caro que el grado. La pregunta es, ¿esta afirmación de que obligatoriamente hay que hacer un máster? No. Yo pregunto, ¿obligatoriamente hay que hacer el doctorado? Es decir, vamos a pensar... Nadie ha dicho nada de entonces, vamos a ver. Bueno, es que, claro, entonces, es que son cosas si vinculamos diferentes. ya los másters a los doctorados, Claro, también, es que sería estamos un dato integrante, ¿eh? 3 años en un máster parece Claro. como que... Entonces, lo que yo quiero que esté claro desde el primer minuto es que quien no tiene recursos, estudie FP, estudie un grado, estudie un máster, estudie un doctorado, tiene beca. Quien no tiene recursos, tiene la beca y las tasas las tiene pagadas. Eso es importante que esté claro, porque es que a veces parece que todo el mundo paga tasas, y no es así. Todo el mundo que no tiene recursos y que está por debajo de los umbrales, y ojo, podemos debatir si los umbrales están altos o están bajos, lo podemos hablar sin ningún tipo de dudas. Pero lo que estamos hablando es que quien no tiene recursos se le financia con las becas correspondientes. Dicho eso... Pero eso no es nuevo, eso siempre ha sido... Sí, pero es que a veces parece que vamos a excluir a los estudiantes del sistema universitario porque subimos las tasas. Afortunadamente, los estudiantes que no tienen recursos, por mucho que suban las tasas, jamás van a pagar la matrícula, porque se la va a pagar la beca correspondiente. Y esto es una cosa que, insisto, también se suele olvidar con demasiada frecuencia. Yo conozco... Sí, pero a ver. Bueno, Dicho eso, a lo que quería comentar. Aún así, supongamos el caso de una estudiante de renta media, pongamos de renta media, que no tiene derecho a beca y que tiene que enfrentarse a un máster. Bueno, vuelvo a insistir, hay que analizar probablemente cuáles son los costes de los másters, y el escenario que plantea la normativa actual es que si las universidades consideran que determinados másters, el coste del servicio, el coste de prestar ese máster, el coste de los profesores, los laboratorios, las instalaciones, es igual que el del grado, debería costar lo mismo que un grado. Lo que pasa es que hasta ahora se ha establecido que un máster
por el motivo que sea, el coste del servicio es más elevado. Yo creo que esa afirmación no es general, no es lo mismo todos los másters, no es lo mismo el máster de Derecho que el máster de profesorado no es lo mismo que un máster de un tema que necesite, que esté muy vinculado a la investigación. Estoy pensando un máster de óptica o alguna cosa que sea, porque la infraestructura que necesita es muy cara. Entonces, insisto, probablemente tendremos que ver los focos de cómo abordar el tema precios, pero con los matices que os he comentado. A ver, yo creo que hay una cosa que, por simplificar, o sea, tratando de ver la imagen macro del tema. Veníamos antes de Bolonia de licenciaturas de 5 años, que si establecemos actualmente el precio de un grado suele ser en torno a 1.000 euros aproximadamente. Entonces, y utilizamos esos precios para medir el costo de las licenciaturas. Pues eran 1 más 1 más 1 más 1, 5.000. En estos momentos tenemos 1 más 1 más 1, 4.000, más 2.500, que son 6.500. El horizonte después de esta implementación del 3 más 2 son 1 más 1, 3, y 5, de 2,5 más 2,5 se convierte en 8. O sea que hemos pasado de 5.000 a 8.000 utilizando 5 a 8. Esos son los datos reales, o sea, quiero decir, con la misma duración de los estudios, más allá de la diferencia de que la estructura sea de 3 más 2 o 4 más 1. Con la misma duración, y se supone que si están bien estructurados los estudios, deben de conseguir la misma formación o algo parecido, pero no a un coste mucho mayor. O sea que yo creo que eso es indudable, con independencia de esta discusión que estabais manteniendo a propósito de las becas, que yo entiendo que el Ministerio hace un esfuerzo, yo doy por supuesto que el Estado hace un esfuerzo, no sé si hace todo el esfuerzo que necesitarían los ciudadanos que hiciera, más en un momento en que complicado. La situación es muy complicada y la educación está recogida como un derecho público. He estado recientemente en sendos seminarios organizados por la CURE, uno en Madrid y otro en Segovia recientemente, y datos que se aportaron allá. En el de Segovia estuvimos como 150 personas de personas pertenecientes a equipos directivos de universidades españolas, públicas, privadas, incluso expertos europeos. Y hay un dato que voy a sacar aquí porque me parece significativo el orden de ideas de lo que estábamos hablando. En Austria, las tasas del grado son 0 y del máster son 0. En Dinamarca, las tasas del grado son 0 y las del máster son 0, las del grado. En Finlandia, en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Bélgica. Pero en Italia, que está más cercano a nosotros, el precio del grado oscila entre 192 euros y 1.100 euros. El del máster tiene los mismos precios. En España estamos en un precio del mínimo del máster, aquí ponen esta tabla comparativa, son datos de la Unión Europea, del Gobierno Europeo. De Eurostat. Sí, efectivamente. Entre 713 y 2010 en la tasa de grados y entre 1.060 y 3.900, casi 4.000 en la tasa de máster. Están bastante más elevados, o sea, quiero decir que el tema de las becas pues están ahí, pero no cubren el nivel que cubren estos países. Ni siquiera países más cercanos, como Francia, que está solo detrás de los Pirineos, que el precio del grado es 189 euros para 60 créditos y el precio del máster son 261 euros. De hecho, ahora tenemos un problema, porque tenemos unos estudios conjuntos con Francia, con una universidad francesa de Lille, y la dificultad de cómo los estudiantes, claro, los estudiantes nuestros que van allí están encantados porque pagan el precio de allí, pero los al revés, pues ahí se produce una disfunción. O sea, quiero decir que yo soy consciente de que el Gobierno tiene en cuenta en sus programas de gobierno el tema de las becas, pero claro, estamos todavía bastante alejados de esa convergencia con Europa y con la Europa más cercana de Francia. O sea que... Bien. Ahora mismo en el coste de la matrícula, si tenemos en cuenta los ingresos de las familias españolas,
España está en el sexto lugar. Somos el sexto país en cuanto a matrículas más caras. Y claro, tienes todos los países de la Unión Europea, me refiero a la Unión Europea, que son los datos que da José Manuel. Sí. Y tienes todos los países nórdicos, que la matrícula es gratuita. En Alemania creo que está por 300, 400 euros. Pero entonces, convendréis conmigo que nos comparamos, España se compara con estos países en cuanto a la calidad de las titulaciones, a la calidad del sistema educativo en general y al universitario en particular, pero los precios son pero una cosa es la calidad y otra cosa pero es una comparación parcial. Vamos a ver, vamos a poner el caso de la región de Murcia. Imaginemos que en la región de Murcia ponemos tasas cero. Automáticamente tendríamos que aumentar la financiación de las universidades, pongamos en 40 millones de euros. Bien, ¿de dónde sacamos esos 40 millones de euros para poner tasas cero? Una pregunta que lanzo. En otros países, lo que no se dice, aunque el análisis es correcto, es que tienen a lo mejor una carga impositiva más elevada a la que tenemos aquí, o por ejemplo, como es el caso de Alemania, que es tasas cero, pero lo que paga cada ciudadano del coste sanitario, apague y vámonos. Sí, o por ejemplo no tienen un aeropuerto en cada puerta, como el caso Vamos a ver. Claro, es que lo que estamos hablando... estamos pagando, por ejemplo, 22.000 euros al día y esto ya es otro tema, de intereses de un aeropuerto cerrado. Lo que estamos hablando es que el coste de la plaza, el coste del servicio que se presta, podemos debatir cuánto corresponde al estudiante y cuánto corresponde a la administración, pero en lo que es el coste global se está al mismo nivel que la mayoría de países europeos. Otra cosa es cómo repartes el coste. En el caso de la región de Murcia, por ejemplo, como bien ha comentado José Manuel, los estudiantes que no tienen ningún tipo de beca de ayuda pagan sus 1.000 euros de matrícula y la comunidad autónoma pone 5.500 euros de promedio, por poner una cifra. Entonces, si nosotros queremos cambiar eso de alguna manera, pues tendremos que buscar herramientas para buscar esa financiación y quitarla. Podemos subir los impuestos a todos, podemos poner las tasas vinculadas a la renta del estudiante, que es otra opción, poner estudiantes que paguen 500 euros de matrícula y otros que paguen 1.500, podemos abrir el debate. Eso sí me suena, pero no creo... Vamos a abrir el debate porque me parece muy interesante. Yo he salido antes con lo del aeropuerto, hay más cosas, podemos hablar de economía, lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa, permitidme, porque está la cosa muy interesante, y es que aquí hay opciones para todos. Además, estamos todos entre gente de ciencias, todos son del área de ciencias, a excepción de servidor, que soy de humanidades. Eso sí, no puras, mínimo alto en el camino, y enseguida continuamos con el debate aquí en Espacio Abierto. Seguimos con ustedes hablando del decreto Wert y de la reforma universitaria, y hemos dejado el debate en el punto económico, en el punto álgido de la economía, hacia dónde se deben destinar los recursos económicos en esta región y en educación en particular, cómo están estructuradas las universidades. Nos quedan muchos temas por hablar, así que vamos a ir retomando de nuevo el asunto económico. Luis Javier se había quedado con ganas de matizar. Sí, era el comentario que hacía José Manuel, que es cierto que la financiación universitaria se puede hacer una comparativa con Europa sin ningún tipo de problema, pero hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista macro, porque a final de cuentas las universidades forman parte de lo que se subvenciona del sector público, y entonces hay que ver las cargas impositivas que hay en los países, cuánto se ingresa por impuestos, cuánto se dedica a educación, cuánto se dedica a sanidad, y en otra cosa no. Podremos tomar una determinación en un sentido o en otro, pero lo que está claro es que en educación y sanidad se llevan buena parte de los presupuestos. Pero yo creo que es un debate macro que quizás esté de esto, es decir, vamos a ver cómo aumentan los ingresos, es un debate más global. Pero quiero decir que un análisis sesgado exclusivamente de cuánto valen las tasas en un sitio, cuánto valen las tasas en otro, insisto, creo que debe formar parte de un análisis más global porque la situación es completamente distinta. Otro matiz que no se ha dicho, lo comentó el martes pasado la propia Montserrat Comendio, España ya tiene de las tasas más altas de acceso a la universidad de toda la Unión Europea. Es decir, que el volumen de estudiantes, se decía, Austria tiene las tasas gratuitas o Alemania tiene bien, pero es que el porcentaje de estudiantes que tienen acceso a la universidad o que están en la universidad comparativamente en España y en Alemania es más elevado en España. Y como va ligado al paro también, pues mayor todavía. Por eso digo, no es lo mismo financiar un sistema en el que tú tienes un volumen de estudiantes relativamente reducido respecto a la población que financiar un sistema en el que tienes muchísimos estudiantes universitarios que afortunadamente se han podido incorporar a estudiar en las universidades. Sí, solamente por matizar y antes de abandonar el tema de los precios de los másteres, y como antes José Manuel hacía referencia a unas tablas de los precios en otros países europeos, creo que es importante señalar que en la mayoría de países
el coste de la matrícula para el grado y para el máster es prácticamente el mismo. Es decir, no hay grandes diferencias, son los mismos. Entonces, creo que ese detalle es importante. Es que y aquí, está el gran y problema eso hay, aquí en este país, yo creo que hay que volver, hay que volver a ese punto, es decir, que tiene que costar lo mismo grado y máster. Y lo que decía Luis Javier es cierto, aquí tenemos más estudiantes universitarios que otros países, porque este país lo que tiene todavía pendiente, y viene un gobierno y lo dice, y otro, bueno, lo que es la reforma de la formación profesional, ¿no? Es decir, captar más alumnos, que haya menor fracaso escolar en la enseñanza secundaria, y sobre todo que muchos alumnos que están abandonando o que acceden a la universidad, pues realmente podían cursar unos estudios de formación profesional si lo que están pensando en acceder al mercado de trabajo. Entonces eso es una reforma que llevamos aquí ya 20 o 30 años hablando de ello, pero que no lo... Y es cierto, en Alemania la pirámide está invertida. Sí, es verdad que en este país hay que fomentar la formación profesional, está totalmente devaluada y en eso yo creo que está toda España de acuerdo. La formación profesional está totalmente devaluada y parece que actualmente quien no estudia en la universidad no es nadie. No, eso hay que cambiar la mentalidad y está clarísimo. Pero el problema es el de siempre, que a cosas tan básicas, tan fundamentales que todo el mundo entiende, después se llega a donde se tiene que llegar y los que se tienen que poner de acuerdo no se ponen en cosas que yo creo que todos podemos aquí estar de acuerdo. Y tú sales a la calle, preguntas y todo el mundo está de acuerdo. El problema es eso, que hace falta un pacto real, pero desde abajo, me refiero sobre educación. Sí. No, sobre otras cosas también, pero ahora hablamos sobre educación, desde abajo hasta arriba. Desde la primaria hasta el doctorado, pasando por absolutamente todo. Hace falta un pacto, es algo que desde el 78 no se ha conseguido. Y llevamos, no sé, dejando al lado la universidad, no sé, son ya 6 leyes de educación. Eso refleja una inestabilidad brutal, que así no se puede llegar a tener una calidad educativa, no universitaria, educativa en general. No se puede llegar a tener nunca, es imposible. Parece que lo han intentado varios ministros durante la época democrática, de un símbolo y de otro, pero no lo han conseguido. Ahí están los resultados. A mí de este decreto Wert y de las discrepancias que ha generado, mediáticamente me llama mucho la atención lo que subyace de fondo, que es el choque entre la universidad pública y la universidad privada respecto de la creación de centros y de la elección, de la elegibilidad de las opciones que plantea, ¿no? Y de hecho la CRUE también, señor vicerrector, se ha pronunciado al respecto. Sí, bueno, la libertad de enseñanza es un derecho reconocido en este país. La regulación de la creación de universidades es algo contemplado en las leyes y están en su legítimo derecho las empresas o que consideren que pueden ofertar un servicio, evidentemente, pues, a hacerlo. Lo que ocurre es que eso tiene que ser bien controlado en términos de la calidad, de los niveles de exigencia para todos con el mismo método de medir, ¿no? Y eso sí que es una cuestión importante. Desde esa perspectiva, la existencia de órganos de control como son ANECA y otras agencias es un elemento importante, pero junto a lo que los papeles permiten escribir, que lo soportan todo, hace falta un control fino a posteriori, hace falta un seguimiento de las administraciones públicas cercanas a las universidades para que vean el cumplimiento de los formularios escritos en los papeles y garantizar que la calidad pues es la que debe ser, la que se espera que sea y haya un seguimiento. Dicho esto, pues yo creo que no hay mucho más que decir. Si la competencia es transparente, es leal, valga la expresión, me parece que es un derecho legítimo. Yo no he estudiado en una universidad privada, mis hijos han estudiado en la escuela pública, soy un defensor a ultranza de la escuela pública, pero entiendo que eso es un derecho. De hecho, en las reuniones que yo participo en la CRUE, en la sectorial de CASUE, pues participan representantes de las universidades privadas. Pero ciertamente lo que sí que es importante es que se respeten las reglas y que todos juguemos con las mismas reglas, con los mismos controles y que las administraciones públicas garanticen a la ciudadanía que
que mediante su control es seguro que sus hijos van a estar bien formados en las universidades privadas y en las universidades públicas en pie de igualdad. Y eso es importante. Sí, en la consejería una de las cosas que más nos ha preocupado, aunque probablemente no haya sido mediática, es el tema del seguimiento y la acreditación de títulos. Es cierto que probablemente ha pasado demasiado tiempo desde que se solicitaron los primeros planes de estudio adaptados al espacio europeo, en el que bueno, se funcionaba con una declaración de intenciones, que es la propuesta que se manda a la famosa NECA, que es la que sus expertos evalúan y demás, pero realmente nos preocupaba eso, que hay un periodo de tiempo en el cual hasta que los alumnos entran primero, segundo, tercero, no terminas de tener evidencias de cómo está funcionando el título. Ya han empezado en la región a tener los títulos. Yo creo que este año, cuando terminemos en 2015, estaremos del orden de 70 títulos que habrán pasado la acreditación, si la pasan, que tendremos que verlo. Pero insisto que es un tema muy importante, porque no hay que perder de vista una cosa. Cuando una persona, un estudiante y su familia deposita la confianza en una universidad, deposita su confianza para 4 años como mínimo. Y la Administración lo que tiene que hacer es garantizar que ya que ha depositado la confianza y el tiempo que probablemente no se valora, que luego el estudiante cuando finalice pues tenga la garantía de que su formación le va a servir para algo. Y por eso ya no solo el seguimiento, la acreditación, sino también que tengamos herramientas para informar de cómo están los titulados cuando terminan, qué tasas de empleo tienen. Este título, cómo se está moviendo en el mercado, y toda esa información yo creo que sí que es una apuesta importante que queremos poner en marcha, porque insisto, la decisión es muy seria. Esto de pensar que puedes tomar una titulación que se te pase en 4 años y que luego te llegues al santo al cielo y digas, anda, pero si esta titulación no es lo que yo pensaba, o esta titulación no me forma para lo que yo creía, o incluso a formar, es que esta titulación, pues yo he hecho en falta que hubiera sido el planteamiento, que me hubieran enseñado de otra manera, o yo pensaba que me iba a servir para otra cosa, es muy descorazonador y es en lo que más nos preocupa, porque en el fondo realmente es lo importante, ¿vale? Honestamente, pensar en dedicar 2 millones de euros más o 2 millones menos, lo importante es que tengas la garantía de que todo estudiante que decide cursar una titulación en una universidad de la región de Murcia tenga la garantía de que cuando sale va a estar con mejores posibilidades de encontrar empleo, no hay otra. Yo pensaba que tu pregunta iba en otro sentido, ¿no? Porque antes lo olvidé comentar, ¿no? Pero cuando, por los comentarios de Óscar, ¿no? Cuando se habla de los peligros del Real Decreto del 3+2, lo que se está pensando es que las universidades privadas, por ahí iba yo, porque por es ahí lo ya, que pues se ha de reflejado momento, en los medios de comunicación en las últimas pues ya pueden decir, semanas. bueno, de una forma de inmediato, digo, bueno, pues sí. Ahora carreras de 3 años. Por ejemplo, por ilustrarlo, aquí en Murcia, la UCAM, pues tiene informática desde el principio, y para nosotros nunca, ningún problema y estupendo. Bueno, pues entonces, claro, nosotros nos planteamos, oye, que el año que viene, pues la Universidad Católica pues implanta la carrera de informática de 3 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? Y que en esas condiciones donde te encuentras 2 universidades, una ofreciendo informática con 3, otra con 4, ¿no? Entonces, claro, eso yo entendía que tu pregunta va por ahí. Iba por ahí porque es un caso real que se puede haber en nuestra región, siempre que se habla del peligro, porque claro, si todo queda en el ámbito de la pública, pues bueno, pues simplemente cuestión de tomar las cosas con calma. No, si hubiera monopolio público, pues no habría este problema. Óscar antes cuando hablaba, no, que podemos encontrarnos con esta situación. Bueno, sobre todo esa situación puede darse de inmediato si tenemos en cuenta las privadas, donde hay muchas carreras que pueden volver a los 3 años, ¿no? Como antes, una ingeniería técnica en informática, enfermería, tal. Entonces, claro, eso bueno, está ahí esa posibilidad existe. No, y es algo que se va a dar, porque ya se ha visto en la propia CRUE, hubo un voto particular de la Universidad Camilo José Cela, si no me equivoco, privada, diciendo que del acuerdo que tomó la CRUE, que era aplicar la moratoria, es decir, no empezar a analizar futuros grados hasta el año que viene, es decir, no se aplicarían hasta el siguiente. Una moratoria de 2 años. Exacto. Sí. La Universidad Camilo José Cela ya dijo desde el principio que ya no, que ya iba por libre. Y después se ha visto que más privadas se le han sumado. Y aquí en la región tenemos un ejemplo clarísimo, la única privada que se ha sumado a eso. Y ya ha dicho, y lo ha dicho en todos los medios, que él va a empezar con grados de 3 años, si puede, el curso que viene. Eso sí lo ha dicho, entonces va a causar lo que ha advertido y lo que se lleva diciendo desde el principio, que
que se van a dar titulaciones de 3 años y de 4 años con el mismo nombre en diferentes universidades. En apenas 10 kilómetros de distancia. Sí, sí, en apenas nada. O menos. No, vamos a ver, vamos a ver. Esto no es cuestión de que una universidad decide mi título X el año que viene va a ser de 3 porque lo diga ella. Hay que aprobarlo en ANECA, sí. Es que esto no funciona pero, así. No, pero si ANECA mira el Real Decreto y ve, no, pues se puede, pues es se que puede. Esto no, ANECA no puede es decir que esto no más, funciona así. Es que esto no funciona así. Vamos a ver. El planteamiento que yo creo que es razonable es abrir una ventana a que si hay algún título nuevo, que se pueda plantear con la nueva duración, ¿vale? Es probablemente lo más próximo que vamos a tener en el tiempo, ¿vale? Alguna propuesta de algún título nuevo con alguna denominación y que se pueda adaptar un poco a algún perfil que tenga mucha empleabilidad. Pero cuando una universidad hace 4, 5, 6 años hace un plan de estudios, pone sus créditos, pone sus competencias y dice, este señor para ser X tiene que estar 4 años, resulta que ahora estamos diciendo que va a ir otra vez a la ANECA a decirle, mire usted, para hacer esto, esto y esto, me vale 1 año menos. Yo creo que ante ese escenario la ANECA poco tiene que decir a favor. Sino justo ¿qué significado tiene el Real Decreto? todo lo Eso contrario. Pero entonces, eso no tiene... lo razonable... La ANECA va a decir que sí, porque va a haber el Real Decreto y va a decir que pueden, porque pueden. Pero vamos a ver, cuando la ANECA... Y si la universidad dice que es capaz, porque la universidad tiene independencia para poder decir, yo soy capaz de darte estos conocimientos en 3 años. Si esta universidad al lado no es capaz, es su problema, pero yo soy capaz. Si tú le aseguras eso a ANECA, ANECA te dice, mira el Real Decreto y está de acuerdo, ANECA te dice, adelante, dentro de 3, 4 años te revisará y si cumples los requisitos que pide ANECA, continuarás dando la titulación. El próximo año no. Está ajustado en el tiempo, ¿no? Pero... Hombre, es la intención, lo han dicho claramente, no me estoy inventando nada. ANECA son personas y ANECA son comisiones académicas. ANECA son comisiones donde hay profesores de universidad. Y si mandas el título, por ejemplo, que comentabas del grado en informática, allí habrá profesores, académicos, la gran mayoría de universidades públicas y obviamente, si como ha comentado él, hay un consenso de decanos y de universidades públicas que determinado título tiene que tener tal duración, me cuesta creer que esa comisión, ese panel, ante un escenario en el que tú le dices, no, el título duraba 4 y ahora va a durar 3. Es otro título distinto, será otro título que tendrá menos competencias, será otro título que tendrá otra cosa. Eso no se sabe, se verá cuando se vea, pero no tiene por qué. Bien, pero ANECA, su obligación como ahora fundación que va a ser, que la han cambiado en enero, la naturaleza de ANECA, no es seguir los criterios de la CRUE. La CRUE ha llegado a un acuerdo y ha llegado a ese acuerdo para que las propias universidades, que ya han tomado ese acuerdo, aplacen esas decisiones hasta dentro de 2 años. Pero si una universidad va por libre... Porque el decreto está en vigor ya. Claro, el decreto está aprobado. Es decir, si una universidad ya va por libre, ANECA no puede pararlo por una moratoria hecha por la CRUE. No puede, porque no tiene esa potestad. ANECA tiene que analizarlo y llegar a la conclusión con los papeles en la mano. Y los papeles es un Real Decreto que te permite esa inestabilidad. Pero vamos a ver, a ANECA le mandas un título de 4 y otro título de 4 y te puede decir que este título está bien y este título está mal. Depende cómo lo hayas concebido. Totalmente. Y le puedes mandar uno de 4 y uno de 3 y decir que el de 4 no está bien hecho o no está bien definido y el de 3 sí. Claro. Pero que de serie, porque el decreto diga que hay esa opción, vamos a dar por hecho que ANECA va a decir que sí. Yo me lo cuestiono mucho, es más. Pero no tiene tu cuestionamiento, la verdad es que no lo entiendo. Vamos a ver. Hace 4 años una universidad, es decir, envía un título, el grado, pues, con el grado de informática, envía el grado de informática con 4 años, pues es que no había otra posibilidad. Sí. Ahora hay un decreto que te permite 3, y tú dices que has analizado las cuestiones y tal, y que quiere, bueno, pues quiere un grado de 3 años combinado con un máster de 2, porque eso favorece la empleabilidad, por una serie de motivos. Mi criterio... esa seguridad que dices, que eso ahora mismo ANECA eso lo vería... Mi opinión es que lo razonable, es que si el título se llama igual, mi opinión, es mi criterio, mi opinión razonable, es que lo primero que tiene que hacer es el título acreditarse. Es decir, lo que en su momento se mandó a la agencia y se evaluó sobre el papel, se le ha hecho algún seguimiento, lo razonable es que ese título se someta a la acreditación, se someta a la visita de un panel de expertos y que vea cómo ha funcionado ese título. Y después ya se verá. Pero insisto, me cuesta creer, insisto, que una memoria de un plan de estudios que se manda hace 6 años ha estado funcionando, donde todavía no hay resultados, nadie ha comprobado sobre el terreno cómo ha funcionado el título, que pasado mañana digas, no, ahora lo quiero de 3 porque lo dice el decreto, que ANECA
directamente vaya a decir que sí a todo. Me cuesta, honestamente me cuesta. Entonces, ¿por qué el Pero es que Ministerio, entonces, por qué ¿por qué el Ministerio se no, aprueba? de acuerdo con la Claro, porque no esperan, que es lo que dices. vamos a ver. Nadie le dice que están... Claro. Nadie dice que está enfrentado al decreto. Yo no lo digo. La CRUE tampoco lo ha dicho. Lo que estamos diciendo todo el mundo es que estamos en contra de que se apruebe ya. Es decir, si esto se esperase 2 o 3 años, se vieran los resultados y se hablase de verdad y todas las... Si dentro de 2 o 3 años... Ya hay resultados, Sí, hay resultados, pero hay muy poquitos. ¿De qué porcentaje de todos los títulos a nivel nacional Estamos hablando, hay resultados? ¿De un 10? No llega al 20%. No tengo los datos, el informe, pero por lo que sé, el informe que han publicado los consejos sociales ya tiene los datos de empleabilidad de todos los egresados que han salido. De un año, todos los títulos, de un año, no es... Vamos a ver, y todos los títulos están sometidos a seguimiento cada 2 años por parte de la agencia. Y las comunidades autónomas tienen un protocolo de seguimiento de los títulos. Ese seguimiento Pero ese seguimiento yo no lo conozco. Ese seguimiento está publicado. La página web. Claro, mira, ese seguimiento no es real. Está publicado, no, vamos a ver, es que está publicado en la web del Ministerio y cada título, la comisión que ha analizado el título, ha analizado lo que está pasando, está analizando las plazas, está viendo si las asignaturas se están ajustando a lo que pone y ese protocolo de seguimiento, los informes están ahí. Yo es que creo que no se conoce el trabajo que se ha hecho. No es perfecto, porque no es un trabajo perfecto y porque es un trabajo terriblemente largo. Pero se está haciendo cierto trabajo de control de lo que se está haciendo con determinadas cosas y yo creo, insisto, que eso se desconoce. Claro, no se bueno, la ANECA lleva ya funcionando muchos años, yo creo que es conocido y todo lo que son los procesos de acreditación. Pero, por ejemplo, los protocolos de seguimiento que tiene la ANECA yo creo que se desconoce. Y que cada 2 años los títulos, José Manuel lo sabe. Yo los conozco. Por mi facultad, y que me corrija José Manuel, pero es un seguimiento mínimo. Es decir, al final... Sí, no es un seguimiento, la revisión fuerte se hace con el proceso de no es renovación de la acreditación. No es lo que se esperaría de una agencia así. Pero que eso es lo que quiero decir, que esas tareas de control se están haciendo. Quiero decir que se están haciendo. Bueno, pero y aquí porque nos sometemos a ANECA, pero hay otras regiones que tienen su propia agencia. Sí, ¿no? bueno, Ese también es otro debate. Ese es otro tema. Pero quiero, por eso decía yo lo de los barrios al principio del programa. Lo que quiero transmitiros es que sí, como él ha comentado, hay claramente un consenso de los rectores, hay un consenso de los decanos y más o menos se tiene claro este mapa de títulos que nos parece razonable que tiene que tener una duración corta y otra larga. Yo no percibo que ANECA vaya a favorecer que se produzca esta distorsión en las duraciones de los títulos. Sí, esa es mi sensación. Pero es que ANECA no es una gente que sensación. pueda decir sí o no respecto a una opinión así. ANECA no puede vertir ese tipo de opiniones. ANECA lo que puede hacer ANECA lo que puede hacer es evaluar con los papeles en la mano. ¿Y si dice que no? Si dice que no, será motivado porque no cumple algún requisito. Pero un requisito no es que ya hay títulos de 4, no, porque que un requisito no puede ser por orden político, sino Exacto. por mérito y capacidad. Exacto, objetiva, ¿no? los el requisitos papel lo están aguanta en el papel. todo, pero vamos a ver qué pasa. Claro, Vamos a ver qué un pasa. requisito no puede ser, no vamos a aprobar este de 3 años porque ya tienes uno de 4. No, es que lo que te estoy pidiendo es que quites el de 4 y pongas el 3. Ah, que en el papel se puede, pues hazlo. Pero ¿Hay algún problema? No. Pero pues... habrá que justificarlo. Si ese señor cuando termine se va a seguir llamando igual, tenga un grado en lo que sea, habrá que argumentar por qué. Porque el Real Decreto me lo permite. No, es que ese es el error. Hay un Real Decreto, el Gobierno me lo permite. Es que ese es el error. Yo creo que lo que el decreto plantea es una nueva ventana donde lo primero es plantear algún título nuevo, algún título diferente de duración más reducida y hacer una reflexión. Y en ese periodo van a pasar 2, 3 o 4 años los que tengan que pasar. O sea, es más, estoy convencido que si ese decreto hubiera salido cuando se empezó a hablar de él hace 2 años, hubiera sido pronto y hubiera sido sin consenso. Si hubiera sido el año pasado, hubiera sido pronto y sin consenso. Si sale este año, es pronto y sin consenso. Y si sale el año que viene, hubiera sido pronto y sin consenso. No, si sale el año que viene, y al ser final, una nueva legislatura. Y al final, No claro, sabemos y al de final no se toman decisiones ni se abre la ventana. Es decir, aquí no se está obligando a nadie que haga una cosa, se abre una ventana para empezar a trabajar. Si todas las universidades tienen claro que lo van a implantar dentro de 2 años, pues dentro de 2 años. No pasa absolutamente nada, pero hay que empezar a trabajar y pensar en cómo tenemos el plan de estudios, porque de las pocas certezas que hay, y vendréis conmigo con esto, y vuelvo a mi primera frase, si pensamos que un graduado en protocolo tiene que tardar lo mismo en formarse un graduado en física, yo creo que es un error. Estoy totalmente de acuerdo, pero para llegar a esa conclusión, que a priori estoy de acuerdo, para llegar a esa conclusión primero hay que sentarse y hablar, a hablar, y el propio Ministerio se tiene que sentar y hablar con los agentes implicados, que el problema es que no lo ha hecho. Sí lo ha hecho.
Lo que sucede, y vuelvo a insistir, hace 2 años, Pero y si él lo lo ha hace dicho, y no se llega a un acuerdo, no puede sacar un Real Decreto en contra de prácticamente todos los agentes implicados. Pero vamos a ver. Son conversaciones privadas en las que a mí Claro. me costaba creer. De hecho, cuando estuvo aquí el director de la NECA, estuvo en una charla justo ahora hace un año, Sí. y le pregunté, allí asistí a la conferencia y al acabar allá en el público le pregunté, oye, ¿tienes idea de ese rumor que hay de un decreto sobre el tema todo? Y él me contestó, mira, dada la situación actual, la situación política y tal, yo apostaría que no. Me dijo allí. Y realmente yo pensaba que esto, ya a las alturas que estamos, ¿no?, de la legislatura, que no... La continuidad del gobierno no está clara, hay muchos problemas en la universidad. Entonces salir ahora con este Real Decreto, que sí, que efectivamente, yo creo que es bueno si están carreras de 4 años, pero ya aquellas chapuzas que se hicieron en aquel momento, ahora repararla de esta forma, la verdad es que no lo... Yo creo que vamos, con lo que antes decíamos, no es el momento... Parece Sí, que nunca es el momento de tomar una decisión, aunque sea compleja. La idea del director general de que es necesario, yo creo que comparto su opinión de que es necesario esperar, renovar la acreditación de los títulos, ver lo que ha pasado, darnos tiempo a las universidades, a todas las universidades, a las públicas y a las privadas, para reflexionar durante este tiempo. Tenemos un tiempo y para reflexionar. Y un título no se implanta en 2 meses. Los que tenemos que gestionar esas cosas lo sabemos que los procesos son bastante más largos, llevan como mínimo 1 año y a veces más. De suerte que es razonable, desde mi opinión, yo comparto la opinión que ha manifestado el director general, que lo que procede ahora es que los títulos renueven su acreditación, pasen su examen y que digan a la sociedad, se diga, estos títulos han funcionado, han renovado la acreditación o no han renovado la acreditación, presentaron unos papeles que luego no han cumplido, o si los han cumplido y los han cumplido bien, etc. Tienen las infraestructuras, tienen el número de doctores que se comprometieron a tener, tienen los recursos, los medios humanos y los medios materiales para hacer su trabajo. Han cumplido, adelante, pueden continuar. Es el momento, en ese instante, de decir, bueno, hemos cumplido, vamos a iniciar un nuevo proceso de reverificación del título que se empieza desde el principio. Entonces, haces un planteamiento, en todo caso, de un título diferente, si es que esa fuera la conclusión. Si es que esa fuera la conclusión, haces un planteamiento diferente, nos dan una posibilidad nueva, vamos a analizarla, vamos a considerar pues, que hay títulos diferentes, que hay títulos que tienen normativa europea, como medicina que tiene, hay otros que tienen normativa más local, más nacional de España y que tienen una duración preestablecida, y hay otros que tienen una duración a la carta. Pero en ese momento pues, se inicia un nuevo proceso y evidentemente eso el Real Decreto lo ampara y es imposible pararlo. Y desde luego la CRUE no tiene ninguna capacidad, más allá de la recomendación, de la sensatez, de imponer nada a ninguna universidad. La universidad a la que aludías antes se desmarcó desde el primer momento y es un gesto que conviene agradecer. Yo espero que todas las demás universidades que o se abstuvieron o apoyaron, y el apoyo fue del orden de 57 a 5 abstenciones, si la memoria no me falla, pues es un apoyo claro en la dirección de caminar. Pero evidentemente ni una universidad pública ni una universidad privada con el decreto en la mano, pasado un tiempo razonable de acreditación de esta en última instancia es esta moratoria de la que está hablando el acuerdo que se llegaron a las universidades, tienen la posibilidad... Creo que lo deseable es lo que tú decías, que el Real Decreto solamente sirva para las nuevas titulaciones que se pongan en marcha. Para ir adelantándonos a las jugadas. Sí, eso sería lo deseable, y empezar ya a trabajar y pensar en esto para esa futura ley. Yo solamente os hago... Lo que pasa es que perdón un segundo, ¿no? Porque yo creo que es un tema interesante y creo que queda poco tiempo. Sí, vamos a ir cerrando. Entonces, creo que hoy el señor rector ha escrito, la verdad, un artículo que para mí me ha resultado demoledor contra el decreto del cual estamos hablando aquí esta noche, ¿no? En el cual, pues el rector de la Universidad de Murcia dice que pavimenta el itinerario hacia la privatización del sistema universitario, eventualmente con pérdidas económicas, despidos irrecuperables de personal y merma de la calidad.
Bueno, sigue hablando, tal, dice, confío en que nadie me tilde de alarmista porque lo alarmante parece la falta de alarma. Una universidad en proyecto de demolición no puede hacer de narcotraficante para la complacencia y el negacionismo. Yo, vamos, personalmente lo he felicitado ya en una ocasión para decirle que me gusta que se moje, que se manifieste públicamente y que escriba. Me gusta los rectores, los dirigentes son capaces de escribir. Vamos, eso otras veces no ha pasado. Pero realmente esta mañana es decir, me quedaba sorprendido con este artículo porque, bueno, la lectura que estamos haciendo aquí del Real Decreto, pues, bueno, no coincide, ¿no?, con estas afirmaciones que bueno, a mí sinceramente me resultaban alarmistas, ¿no? Porque, bueno, aquí estamos viendo una serie de problemas que están con el Real Decreto. Óscar antes decía, no hay que mezclar cosas, y esta mañana veía cómo se mezclaban cosas, aunque sí lo que es cierto y comparto con él, y yo creo que eso daría para otro programa, es hablar del deterioro de la enseñanza pública en general. No de la universidad. Pues, sobre todo, y de la universidad. La universidad y el deterioro, es decir, la situación de la universidad realmente es alarmante, pero no por el Real Decreto, pero sí que una situación en la cual lo que ha sido la combinación de Bolonia con la llegada de la crisis, llega a Bolonia, titulaciones que pasan de 3 a 4 años, se reduce el tamaño de los grupos, lo que antes eran grupos de 150 o 200 alumnos, ahora son de 70, más trabajo de práctica, asignaturas que no tenían proyecto a fin de carrera que ahora los tienen. Todo eso ha sido una mezcla explosiva junto con la crisis que en vez de estar financiado el plan de Bolonia, lo que hemos asistido ha sido a una reducción del 20% del presupuesto de las universidades. Universidades que ahora mismo el 40 o casi el 50% del profesorado son asociados, que es mano de obra barata. Y calidad. Mano de obra barata. Es una situación, es decir, 4 o 5 años sin promoción del profesorado, 4 o 5 años sin incorporación de profesores ayudantes, doctores. Realmente yo ahora me veo bueno, ahí estuvimos compitiendo en las elecciones, me veo en un equipo rectoral y realmente es una situación que es bueno, nos cuesta nada más, y todos los días la persiana se sube, las cosas siguen, yo creo, vamos formando a la gente bien, pero bueno, sí la situación, quizás de aquí a unos años. En su artículo el rector también decía que la disminución de los ingresos en las universidades eran de 1.500 millones de euros. Sí. ¿A nivel nacional? Sí, en tanto que los ingresos que el gobierno, el Estado, inyectó a la banca en ese periodo son de 100.000. Sí, más de 100.000 millones. Más de 100.000, o sea, quiero decir 1,5 frente a 100. Estamos hablando de eso. Entonces, eso es priorizar. Hay que ver cómo se priorizan los recursos. Los recursos son limitados, pero gobernar, es priorizar los recursos en unas determinadas cosas en detrimento de otras, indudablemente. La universidad, pues todas las universidades en este país han sufrido recortes por la tasa de reposición, han sufrido recortes en términos de proyectos de investigación, los fondos destinados a los proyectos de investigación están disminuyendo. Supone Bolonia, con todo este tema de las prácticas a las que aludías tú hace un segundo, de las prácticas de los trabajos fin de grado, de los trabajos fin de máster, comporta un esfuerzo notable, y aquí estamos 3 profesores de las universidades públicas que conocemos eso en primera persona, y para los estudiantes pues también representa un esfuerzo adicional que está bien, pero que se hizo una reforma, la anterior, la primera de Bolonia, en la que se pusieron elementos, pero se les olvidó de aportar el bimetal. La coyuntura fue terrible para la implantación. Si hubiera sido 3 o 4 años antes, pues la situación hubiera sido distinta. Lo que todos los expertos han llamado el Bolonia coste cero, ¿no? Que ese es otro tema, porque Bolonia también se podría haber aplicado 5 años antes sin problema, pero bueno, eso es otro tema. Sí, bueno, ahí también fuimos de los últimos países en hacerla incorporar. Que cuando a partir del año 2000 ya había países en Europa que estaban plenamente dentro de Bolonia, nosotros hasta el 2009-2010, si no me equivoco, porque es que aquí, no estábamos dentro, es decir, sabiendo que teníamos que llegar ahí, tardamos 10 años en llegar. Oscar, eso también causa los problemas que tenemos. Justo lo que dice lo critiqué
me acuerdo que era aquí rector, el que ahora candidato a alcalde, Ballesta, y tal, no, eso hay que verlo con calma, a nivel ministerial, pasarlo uno, Una otro, cosa es calma, pero 10 creo años... que se aprueba en 2007, se aprueba el decreto, cuando realmente De lo que era corriendo, Plan Bolonia no era nada, era una declaración de cuatro principios. Más una declaración de intenciones, de Grado homologación, máster, ECTS, En Son cuatro 2003 se cosas. publicó el decreto del ECTS, en 2005 el primer decreto que decía lo de los grados y los másteres de 3 o 4 a elegir, en 2005. En 2007 se cambió y se puso 4 años, en 2010 se ha hecho una modificación. La verdad es que legislativamente la cosa... fue la puesta en marcha de Bolonia en este país fue un desastre, cuando la cosa no era tan complicada, porque lo que tú hablabas antes se confunde, se mezcla con la mejora de la calidad, Claro, no tiene nada que ver una se cosa mezcla con con otra. cuestiones de metodología docente, claro, entonces pues era mucho más complicado. Entonces lo que podía ser primero una cosa y luego la otra, si todas las carreras tienen que pasar ahora a tener prácticas, todo a la vez. Oye, pues si hay dinero, vale. Entonces, pero claro, aquí la planificación, y luego eso se junta con la crisis y esta es la que tenemos ahora. Doble crisis, por tanto, del 4+1 al 3+2. Dos crisis económicas importantes para la universidad. También no lo ha sido menos para las regiones, que en el caso de Murcia pues no detraen ingresos, ¿no? Y eso también se tiene que notar. Y antes de despedir, porque nos vamos de tiempo y podemos estar toda la noche debatiendo acerca de economía, universidad, mundo académico, mundo político incluso, porque después de la Semana Santa y las fiestas de primavera vamos a tener aquí cara a caras y vamos a empezar ya con el tema electoral de lleno, porque está en la calle con tanta... sobre todo variabilidad en las encuestas, etcétera. Nos espera una campaña electoral apasionante de municipales y autonómicas. Pero la propuesta, Luis Javier, quería preguntar, Sí. aprovechando tu presencia aquí con nosotros, Sí. la propuesta de la Consejería de vincular la financiación de las universidades públicas aquí en Murcia, de la UMU y la UPCT, al PIB regional. ¿Cómo está ese asunto? Vamos y ¿Cuál a ver, es la idea? Nosotros hemos requerido a las universidades una información para hacer un cuadro macro de visualización y, como le hemos dicho a los rectores, lo que queremos es que definan qué universidad quieren en el largo plazo para ver la proyección que vamos a hacer. Y entonces, en esa proyección de crecimiento, lo que sí tiene claro la Consejería es que lo que tenemos que hacer es un escenario en el cual las universidades crezcan. Y entendemos que si las universidades son claves para el crecimiento regional, si la región va mejor, si la región va bien, si aumentan los ingresos, pues eso tiene que revertir en las universidades que a fin de cuentas están contribuyendo y están aportando a esa medida. Esa es la planificación y el plan que tenemos. Lo que también es cierto es que queremos hacer un esfuerzo de absoluto realismo y de seguridad para las universidades. Es decir, preferimos montar un escenario real que sabemos que se va a cumplir y se va a abonar, que hacer aquí la promesa, vaya usted a saber, y luego que digamos, no, es que no nos llega o no, es que no... No, queremos hacer un escenario que sea de crecimiento y un escenario que garantice el suelo en el que estamos y que vamos a ir hacia arriba. Eso lo tenemos muy claro, aparte el consejero lo ha dicho en todas las manifestaciones que ha tenido, y en ese sentido insistir, porque es el tema del debate, el tema del 3... ningún momento va a ser motivo para que eso pueda suponer una detracción de ingresos de fondos a las universidades, ¿vale? O sea, lo digo que eso quede Pero claro. en el 2 se van a rebajar las tasas, por ejemplo, al 50%, que es lo que ha pedido también alguna asociación de estudiantes. Cuando ahora nos sentemos a hacer análisis de tasas, ¿vale? Nuestro planteamiento es, en el margen que tenga la comunidad autónoma, revisarlo y, si parece razonable, que en algunos másteres pues poder hacer un ajuste. Pero también insisto que el debate de tasas no tiene que ser uno y el de la financiación otro. Tiene que ser todo junto. Es decir, la universidad necesita una serie de fondos, parte va por tasas, parte por ingresos de la comunidad autónoma. ¿Cómo vamos a hacer ese reparto? Y en esa política, pues las opciones son muchas. Él ha comentado que dijimos en su momento a ver si hacemos tasas progresivas, es decir, todos los estudiantes, los que no tienen derecho a beca... Se planteó, pero por lo que recuerdo se descartó bastante pronto porque se vieron muchos problemas con ese planteamiento. Es otro planteamiento, es decir, que estudiantes que no tienen derecho a beca, pero por el motivo X el que sea, pero que tengan muy pocos fondos, contribuyan menos, y los que tienen a lo mejor, no sé, da la buena suerte de tener una base imponible de 60.000 euros, esas familias que tengan esa base imponible probablemente les dé igual que su hijo pague 1.400 que 1.500 euros por ir a la universidad, probablemente. Sí, quien más tenga más pague, pero eso también a la vez pero puede sí, decir, pero eso para también pagar hay en un sitio pago en otro. Pero eso hay que también claro, moderarlo. Esto podemos estar toda la noche debatiendo. Claro, es muy interesante. pero es un análisis muy complejo porque hay que saber cuál es la situación del tejido social de la región y ver las aportaciones que se pueden hacer, pero que se está analizando, e insisto, no es una solución sencilla, y también digo, lo están analizando todas las universidades y todas las comunidades autónomas.
Sí, y todo eso con los datos de la economía regional, con el presupuesto de 2.000 millones, la deuda de 4.000, en fin, esas son las macro cifras, ¿eh? Es importante no perder este horizonte. Tendremos tiempo de hablar de él, ya digo, a la vuelta de vacaciones, del aeropuerto sin aviones, de qué opinan los candidatos de muchos macroproyectos y de infraestructuras, de agua, de universidades, de educación, de sanidad, en general de todos los temas. Pero para ir cerrando este que nos ocupa esta noche, vicerrector Mira, la posición de la Universidad de Murcia clara ante el 3+2. La Universidad de Murcia apuesta por hacer un tiempo de reflexión siguiendo las indicaciones y las directrices, los acuerdos de la CRUE, reflexionar de común acuerdo con los decanos. En ese sentido, anticipo ya que he preguntado directamente, ellos lo saben, le he preguntado a los decanos y tengo información de primera mano de los acuerdos, de los debates que se van teniendo en el mundo en el ámbito sectorial de las titulaciones, y ciertamente caminan generalmente en esa dirección, de esperar, de que no es el momento de hacer un cambio drástico, sino de tomarse un tiempo para reflexionar. Es un tiempo que tenemos que mirar, los temas financieros es una cuestión importante. Ha salido constantemente, los temas financieros para la propia universidad y también para los estudiantes, es una cuestión importante, siendo conscientes de que tenemos una economía pues no en su mejor momento, parece que algo está repuntando, bueno, no sé en qué medida eso responde más o menos a la realidad, pero en todo caso lo que sí que es importante es que los políticos, la clase política, el gobierno que tome el poder en un futuro, pues que sea consciente a cuáles son las prioridades y que, desde mi punto de vista, educación, sanidad son pilares fundamentales del estado de bienestar por los que hay que apostar decididamente. Con eso nos quedamos. Gracias, José Manuel Mira, por haber venido esta noche. Óscar, desde el Consejo de Estudiantes de la Politécnica, vuestra postura ante la reforma. Pues tal como he empezado, diciendo que ha faltado diálogo, ha faltado preguntar a los agentes implicados, CRUE en este caso, estudiantes, todos los demás implicados, que hay muchos más, y una reforma, como he dicho, que falta diálogo y que se ve que va a causar unos problemas para los que aún no se ha dado solución. No se ha dado solución, se ha preguntado, sigue sin darse solución, y el encarecimiento, como bien se ha dicho, por mucho que diga el Ministerio de que abarata, sí, abarata los grados porque es un año menos, pero como bien se ha dicho, al final, si uno quiere estudiar lo mismo que ahora, grado más máster, que con un grado de 3 años te están obligando prácticamente a estudiar un máster de 2, se está encareciendo. Entonces esto también debería ir acompañado de un abaratamiento de los másteres. Gracias, Óscar, y mucho ánimo dentro de la representación estudiantil. Gracias. Para todos los estudiantes de la Politécnica de Cartagena, una universidad sin duda con muchísimo futuro. Director general, Luis Javier. Voy a ser muy telegráfico. Grados nuevos de 180, sí. Sí. Grados existentes, primero acreditación y revisión de ver lo que ha pasado con ellos. Revisión de las tasas de los másters. Y análisis global de la situación de la universidad. No parcelar los temas para que la solución realmente se ajuste a la realidad. Pues ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias, Luis Javier Lozano, director general de universidades, por la transparencia, por la cercanía y por la disposición que hay siempre desde la Dirección General a tratar todos esos temas y a vincularlos también de forma muy directa con sus protagonistas. Profesor García Molina, al respecto, pues, para cerrar. Pues sí, yo, igual que empecé, ¿no? Yo creo que esto tuvo que ser el principio, es decir, tuvimos que empezar con la posibilidad de tener titulaciones de 3 y de 4 años. Es decir, vamos tarde, ¿no? Entonces sí, entonces en política, y en este caso en política universitaria, lo importante no es acertar con una decisión, sino tomarla en el momento adecuado. Entre hacerlo y no hacerlo, ahora lo estamos pagando, el factor, ¿no?, de oportunidad. Claro, el factor de oportunidad es muy importante. Entonces tuvimos que empezar, en eso, esta tuvo que ser la decisión hace 4, 5, 6 años, no lo fue. Ahora yo creo que no es el momento, por lo que ha quedado claro que no es el momento oportuno. Y vamos, lo que en plan telegráfico decía Luis Javier, la verdad es que lo suscribo, sobre todo el punto final, es que a ver si aquí en este país por fin tenemos un gobierno con un proyecto de universidad en mente, en general un proyecto de educación, que existan los consensos entre los diferentes partidos políticos y esa reflexión, todo eso, informes, debates, ese sentir que hay de que, bueno, de que la universidad se tiene que refundar.
bueno, pues porque que este país sea capaz de conseguirlo. Eso está ahí, se dice, lleva mucho tiempo ahí. La realidad ahora, el deterioro. Un deterioro que a mí realmente soy escéptico que esto se vaya a resolver de aquí a 1 año, 2 años, 3 años. Y la situación es tal, lo que antes decíamos, que no veo que de inmediato, porque es una cuestión de que hace falta mucho dinero. Pues seguiremos hablando de ello, de dinero, de recursos, de transferencia, de cercanía de la sociedad hacia la universidad y a la inversa, de muchos asuntos que tienen que ver con las universidades y con la sociedad en general, porque de eso tratamos aquí en Televisión Murciana, de reflejar cada semana lo que ha sido noticia y lo que ha pasado. Esta semana, el martes, teníamos esa manifestación contra los recortes y contra el 3+2. Aquí lo hemos reflejado, como siempre, con nuestro ideario. Ya saben, pluralismo, sentido crítico y opiniones cualificadas, nada más que eso. Esperamos que les haya gustado y en 2 semanas, después de las fiestas, volvemos con más temas, con elecciones por doquier y desde luego pues con candidatos que se les presentarán a ustedes, que como siempre serán libres para elegir lo que deseen. Buenas noches y felices fiestas.